Quiero empezar leyendo una cita ahí en Lucas capítulo 8, versículo del 1 al 3. Ahí me parece que también la van a poner. Dice así: poco después, Jesús comenzó un recorrido por las ciudades y aldeas cercanas, predicando y anunciando la buena noticia acerca del reino de Dios. Llevó consigo a sus 12 discípulos, junto con algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y enfermedades. Entre ellas estaba María Magdalena, de quien él había expulsado 7 demonios, Juana, la esposa de Chuza, administrador de Herodes, Susana y muchas otras que contribuían con sus propios recursos al sostén de Jesús y de sus discípulos. Creo que es muy importante entender, me imagino que ustedes deben saber, pero si no lo saben, para Jesús eran muy valiosas las mujeres. ¿Dice amén? Le puede decir a la que está al lado suyo: eres valiosa para el Señor. Pero no solo eres valiosa para el Señor, eres vital en la obra y en el propósito de Dios aquí en la tierra. Dios, Jesús, usó mujeres para su ministerio. Entonces, en el proyecto eterno de Dios es tan vital. Nosotros, yo decía delante una broma, porque acá vemos algunos varones que estamos sirviendo. Y la verdad que nos recomplicamos, nos complicamos en muchas cosas, porque siempre en los retiros, me imagino que acá también muchas hermanas les pasa cuando hacen retiros en su congregación. ¿Quiénes son las que más sirven? Ustedes, siempre nos llevan la delantera, porque Dios ha puesto una gracia y un valor en sus vidas. Entonces yo quería, ya que Paula me pidió comenzar este retiro, esta conferencia, sé que van a haber muchas palabras acá, pero quería afirmar una verdad: lo importante que ustedes son como mujeres de Dios. Y una mujer de Dios es una edificadora del hogar y es una dadora de vida. ¿Puede decir: yo soy una dadora de vida? ¿Puede repetir conmigo? Soy una dadora de vida. ¿Y por qué le digo esto? Porque desde los comienzos, cuando Dios pensó y creó al hombre y a la mujer, Él pensó que el propósito eterno de Dios de tener una gran familia no se podía llevar solo un hombre ese propósito, ni tampoco solo una mujer, sino que Dios creó una unidad perfecta, que es el hombre y la mujer, y lo valioso que son ustedes. Hay una palabra que está ahí en Génesis 2:18, quizás ustedes la han escuchado mucho, hablamos mucho de esto, ¿cierto? Cuando también bendecimos los matrimonios. Dice: dijo además el Señor Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. ¿Cuántas han escuchado eso? ¿Qué son ayuda idónea? ¿Cuántas ayudas idóneas hay acá? A ver, poquitas. ¿Y por qué hay tan poquitas? ¿Cuántas ayudas idóneas hay acá? Pareciera que esta palabra hoy día no es como una palabra muy popular. Hoy día el feminismo ha querido menguar y quitar la esencia valiosa de la mujer. ¿Y para qué decir históricamente el machismo? Bueno, hoy día no me voy a dedicar a hablar del machismo, que puedo hablar mucho del machismo, que debiera hacerlo porque soy un varón, pero lo que sí quiero decir, que el valor correcto que Dios ha dado a la mujer
es muy importante y muy valioso. Cuando Jesús tuvo sus discípulas, Él sabía que era muy importante la obra, porque la esencia de la mujer es una esencia poderosa. Y cuando Dios creó al hombre y a la mujer y le dijo al hombre, no es bueno que el hombre esté solo, dijo, le haré una ayuda idónea. La palabra que usa en el original es la palabra eser. Diga eser, eso en el hebreo. ¿Y sabe lo que significa la palabra eser? Significa no solo ayuda, significa auxilio, significa alguien que rescata. Y por eso la Biblia, cuando le agrega el nombre Él, que es el nombre de Dios, es el nombre Eliezer. ¿Ha escuchado usted ese nombre, Eliezer? Significa Dios me ayuda. Entonces, cuando Dios pensó en la mujer y dijo, le haré una ayuda idónea al hombre, en realidad lo que le estaba diciendo, voy a dejar a alguien humano que sea como yo, dijo Dios, que le ayude a ese hombre tosudo, porfiado a veces, a ese hombre que a veces nos cuesta ver las cosas como Dios quiere que la veamos. Y por eso la palabra eser, yo le quiero decir que se usa más de 48 veces en el Antiguo Testamento, pero para referirse a Dios. A Dios. Por eso le estoy hablando. Quizá usted está diciendo, ¿qué está hablando, Alexi? Estoy hablando que la palabra que nosotros hemos escuchado de ayuda idónea es una palabra que se le atribuye a Dios como ese ayudador, ese Dios que viene a rescatarnos. Dice el Salmo 91:2, dice, diré yo al Señor, refugio mío, castillo mío, mi Dios, en quien confío. Cuando usa la palabra esperanza y refugio, está hablando de la palabra eser, la misma palabra de ayuda idónea. Cuando Dios dice en el Salmo 33:20, dice, Dios es nuestra ayuda y nuestro escudo. Nuestra alma espera en el Señor. Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. Está hablando de la misma palabra ayuda idónea. Entonces, cuando la Biblia habla de ser ayuda idónea, hermana, está hablando de un ministerio, de una razón vital e importante, que no es alguien de segundo nivel, no es alguien que está solo para cocinar o para hacer mandados de segundo valor, sino que tiene un propósito importante y vital, que yo creo que después en este retiro vamos a escuchar a Marta aquí también hablando de cuán importante es la mujer en este tiempo, la voz profética de la mujer. Dice amén. Porque si usted no lo cree, no saco nada con yo creerlo, usted tiene que creerlo. Que Dios le ha dado una gracia de ser esta ayuda. Dice el Salmo 75, refiriéndose a Dios, que Dios es el ayudador, el libertador, y usa también la misma palabra, es ser. Por eso el Salmo 121, que quiero ahí que lo leamos, versículo 1 y 2 dice, a las montañas levanto mis ojos, ¿de dónde ha de venir mi ayuda? Mi ayuda proviene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Adivine qué palabra se traduce como ayuda ahí. Es ser.
Después usted, si quiere, los que tienen diccionarios bíblicos, pueden buscar. Es la misma palabra que se usa para ayuda idónea. El Salmo 124:8 dice: nuestra ayuda está en el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Nuestra ayuda. El Salmo 146:5 dice: dichoso aquel cuya ayuda es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en el Señor, su Dios. Bueno, son algunos ejemplos. Aparece, como les dije, más de 48 veces la palabra eser, que es la palabra que se traduce como ayuda idónea. Entonces, hermanas queridas, ustedes tienen un propósito vital e importante que nadie puede reemplazarlo. Cuando el Señor creó al hombre y a la mujer, dice la Escritura, que cuando Él vio todo lo que había hecho, dijo: todo esto es bueno en gran manera. Esto es, y dice que creó al hombre y dijo: esto ya es fabuloso. Pero la corona de la creación fue la mujer. ¿Usted cree que Dios pensó así? Yo miro a mi esposa y es lo más hermoso que hay. Y aunque yo soy un gordo feo, es lo más hermoso. Por eso, cuando Dios termina su actividad en la creación, Él creó a la mujer. Y sabe, el enemigo, desde aún de los comienzos de la creación, ha hecho la guerra a la mujer. La misoginia es la guerra en contra de las mujeres. Y ha sido algo histórico que aún hoy día en muchas culturas la mujer no solo es menospreciada, sino que la mujer es abusada, es esclavizada, es maltratada. Y la pregunta es: ¿por qué? ¿Por qué la mujer? ¿Por qué el diablo mismo ha hecho la guerra a la mujer? Porque la mujer, queridas, es dadora de vida. La mujer es, como dice un hermano, es la que mece la cuna, es la que influencia, para bien o para mal. Por eso, cuando una mujer en Cristo tiene claro su llamado, tiene clara su misión, tiene clara su influencia, primeramente en su hogar, en su familia, pero también en su iglesia, también en su trabajo, donde Dios la pone, es una mujer que realmente está cumpliendo el propósito de Dios. Y el enemigo les tiene miedo a las mujeres, ¿dicen amén? ¿Ustedes creen que el enemigo les tiene miedo? Yo creo que les tiene mucho, mucho miedo. ¿Y saben por qué? Porque ustedes son muy valiosas, muy importantes para Dios. Por eso no es de extrañar que la Biblia comienza con una boda y termina con una boda. La Biblia comienza con una esposa, Eva, hermosa, y terminará con otra esposa hermosa, ¿cierto? Sin mancha y arruga. ¿Cuál es? La iglesia. Por eso Dios ha pensado y por eso pensó en la mujer, para ser también esa imagen de esa iglesia futura, de esa iglesia hermosa, ataviada. Por eso cuando Adán le pone el nombre a Eva, es inspirado por Dios y le dice: tú te llamarás Eva. Y Eva significa dadora de vida. Pregunta para ustedes, hermanas queridas:
¿quién es el que da vida? ¿Quién da la vida? Dios. ¿Quién más da la vida? Ustedes. Mujeres que dan vida. Mujeres que bendicen. Por eso podríamos hablar de un gran romance que tiene Dios, que hoy es con la iglesia, pero es con la mujer. Dios, los ángeles se alegraron. Por eso, cuando uno habla de la forma humana, de la manifestación del corazón de Dios, es verdad que Dios creó al hombre y del hombre creó a la mujer, pero cuando la mujer fue hecha, también algo del corazón de Dios también se manifiesta en ustedes, queridas hermanas. Nosotros los varones, es verdad que hemos sido llamados y nos cuesta a veces ser tiernos, misericordiosos, dados al cariño y que tenemos que aprender. Pero a una mujer, a una madre, le sale fácil. Y una madre puede ser alguien muy violenta, ¿sí o no? Cuando tiene que defender a un hijo. Usted le pregunta a cualquier madre cómo es su hijo y cómo son los hijos de ustedes, hermanas. Son todos buenos. No hay hijos malos, pues. Pero la verdad es que Dios en la mujer ha querido expresar su corazón. Y solo le voy a dar un ejemplo porque no me quiero demorar mucho en mi intervención hoy. Cuando la Biblia habla, nosotros cantamos una canción, es un coro antiguo, ¿cierto? Que nos referimos a Dios, el Shaddai. ¿Se sabe usted esa canción? A ver, ¿puede cantarla conmigo? ¿Cierto? La sabemos. Yo no quise cantar porque podía dejarla en vergüenza a usted con mi canto. Cuando nos referimos a Dios como el Shaddai, ¿cierto? Hasta cantamos. Pero yo le quiero decir que la palabra Shah en hebreo significa pecho, pecho materno, pecho que da leche, que alimenta. Por eso cuando se habla de Shah, se está hablando de alguien que nutre, de alguien que provee, de alguien que satisface. Y por eso el nombre compuesto del Dios, que muchas veces se traduce como Dios omnipotente, Dios todopoderoso, el Shaddai, básicamente el Shaddai significa ese Dios que nutre, ese Dios que alimenta, ese Dios que sustenta, que satisface. Pero sabe, y aunque algunos de nosotros somos medio gorditos y pareciera que tenemos pecho, nosotros no podemos dar leche materna. Nosotros a nuestros hijos no los podemos proveer de leche ni de alimentación, porque eso solo le fue conferido a usted. Y si Dios se lo confirió a usted, ¿sabe para qué es? Para mostrar Dios en ustedes la gracia y la misericordia. ¿Dice amén? Entonces, hermanas queridas, cuando yo veo en Jesús, en su ministerio, como leímos en Lucas 8, veo cuán importantes fueron para Jesús las mujeres. Y veo a Juana, a María Magdalena, que se le nombra que eran parte del ministerio de Jesús, que recorrían todas las ciudades y aldeas con Jesús, que eran mujeres agradecidas, que eran mujeres generosas, que sustentaban a Jesús y a sus discípulos. Eran una pieza vital en el ministerio de Cristo, en la misión. Pero no solo eso, eran mujeres que también
escuchaban a Jesús. ¿Y por qué digo eso? Porque Jesús, durante su ministerio y sobre todo al final de su ministerio, Él dijo que era necesario que Él muriera, que Él iba a ser maltratado, ¿cierto?, por los sacerdotes, que iba a ser vituperiado y que iba a ser crucificado, pero que al tercer día resucitaría. ¿Y a quién se lo dijo? ¿A quién le dijo eso? A todos sus discípulos. ¿Habían hombres ahí? ¿Sí o no? ¿O los hombres no escucharon eso? Lo escucharon. De hecho, Pedro en una ocasión hasta reprendió a Jesús por eso. Pero las mujeres que escucharon eso, ¿sabe?, fueron las únicas con fe que esperaron al tercer día que Jesús resucitara. De hecho, la Escritura dice que ellas corrieron después del tercer día y fueron al sepulcro y lo encontraron vacío. Y se les apareció un ángel y les dijo: pasa a ustedes, mujeres, Jesús irá delante de ustedes. Díganle a sus hermanos que Cristo ha resucitado. Mujeres llenas de fe, pero que sabían escuchar a Cristo. Vivimos en un tiempo donde cuesta escuchar. Y a veces, y digo a veces nomás, pareciera que a las mujeres les cuesta escuchar más. Pero es un tiempo donde Dios, yo creo, va a ir abriendo sus oídos, hermanas, para escuchar lo que Dios tiene en su corazón, los planes y propósitos donde Dios quiere usarles. Dice amén, pero usarles de verdad. No solo usarles para orar, sí, para orar también, pero quiere usar tu vida, tu ministerio, porque así como las primeras mujeres fueron mujeres que lo buscaron y sabían que Él resucitaría, también fueron mujeres que también creían que Jesucristo volvería por su iglesia. Mujeres que preparaban el camino para el retorno de Cristo. Mujeres que sabían la importancia de la resurrección. Por eso corrieron al sepulcro, porque era la resurrección en nuestra base de nuestra fe. Nosotros sabemos que aunque estemos muertos, viviremos eternamente. Y esta es la fe, esta es la esperanza. Y sabemos que Dios no se retarda en su promesa, como algunos creen que Él se está demorando, sino que es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hermana, es un tiempo donde el Señor te quiere despertar. Por eso el lema de hoy día o de esta conferencia es: Débora, despierta, ¿qué más? Levántate y canta. Le puede decir con mucho cariño y respeto al que está al lado suyo: hermana, despierta. Despierta. Levántate ahora, dile: hermana, levántate. Y ahora dile: canta. Porque eso es lo que el Señor quiere. El enemigo históricamente ha querido callar la voz de la mujer. Y hoy día muchas mujeres se atribuyen que son las representantes de las mujeres. Pero ¿dónde están las verdaderas representantes? Las que tienen y le dan el valor verdadero a la mujer. La mujer no necesita ser igual al hombre. La mujer necesita ser mujer, porque como mujer tú eres valiosa, eres importante. Y por eso podemos ver en el Nuevo Testamento tantos ejemplos, ¿cierto? Podemos ver, no sé, a una Lidia
Lidia Pérez, no está aquí, ¿cierto? Pero podemos ver a una Marta, una María, a una mujer samaritana, a una Tabita, a una Elizabeth, aún una suegra, la suegra de Pedro, imagínense, una suegra. Hasta la suegra son importantes. Pero ¿sabe? También es importante hablar de las mujeres que perdieron el enfoque, que perdieron y dejaron de mirar a Cristo, que dejaron de escuchar a Dios y escucharon más su herida, escucharon más al engañador, dejaron y perdieron el propósito de servir a Dios. ¿Por qué? Porque tenemos un enemigo. Jesucristo dijo que en los últimos tiempos habrá muchos engañadores, muchos falsos profetas que querrán engañarnos, que querrán seducirnos, que querrán llevarnos a trampas para una apostasía, para enfriarnos, para dormirnos. Pero nosotros, bueno, en realidad es toda la iglesia, pero hoy que estamos hablando aquí en un congreso mujeres, ustedes tienen que ser hermanas que no estén dormidas, sino que despiertas. Le puedes decir a la otra que está al otro lado, despiértate, levántate y canta. ¿Y por qué digo esto? Porque si hablamos de malos ejemplos y de perder el foco en Cristo, podemos hablar de Eva. ¿Qué hizo Eva? ¿Qué hizo Eva? ¿A quién escuchó? Eva era la dadora de vida. ¿Pero a quién escuchó Eva? Escuchó a la serpiente, al diablo. Le escuchó. ¿Cuántas veces, queridas hermanas, tú estás enrollada escuchando y aproblemada, aún con enfermedades, porque no estás escuchando a quien tienes que escuchar, que es a Dios, lo que Él dice? Por eso es importante escuchar y no perder el propósito de Dios. Hay otro ejemplo. Señor, líbranos de este tipo de mujer. La esposa de Job, que ayuda idónea, que le dice a su marido, maldice a Dios y muérete. No una mujer que animaba, no una mujer que se hacía parte. Y si no tenía nada, si no tienes nada que decir, hermana, no digas nada. Como dice Proverbio, aún los que callan parecen sabios. Por eso muchos de sus esposos parecen sabios, ¿cierto? Pero la verdad es que a veces no hablamos porque no hablamos. Mi esposa todavía no entiende esto de que me pregunta, ¿y qué piensas? ¿Qué estás pensando? En nada. Nosotros los hombres a veces no pensamos en nada. No sé por qué Dios nos hizo así, pero de verdad no pensamos en nada. Estamos así, con una neurona así, se nos apaga la neurona y ahí estamos. Yo le quiero decir que su esposo, cuando le dice eso, es porque es verdad, no está pensando en nada. No es que le quiera ocultar nada, sino no pensamos. Pero qué importante es lo que tú hablas. Hermana, tu boca tiene poder. Bueno, el hombre también, todos tenemos poder en nuestras palabras. Pero la Jova, yo le digo la Jova, la esposa de Job, qué terrible. Una mujer que no escuchó a Dios, que escuchó al mismo acusador, al mismo diablo que quería destruir a Job,
y se hizo parte. ¿Y para qué hablar de Safira? Una mujer cómplice del pecado de su marido, una mujer cómplice de ocultar, de guardar las apariencias. Ser ayuda idónea no significa decir siempre sí. Ayuda idónea es una auxiliadora, alguien que rescata, alguien que mira, edifica, ayuda. Todos sabemos la historia de Safira y Ananías. Ambos, por engañar al espíritu, caen muertos. Entonces, hermanas, para ir concluyendo, no quiero alargarme mucho en esto, pero todos sabemos que hay un proverbio que es lindo reflexionarlo y quiero leerlo. Lo voy a leer rápidamente. Ahí, si tú me quieres, me sigues, va a estar ahí también puesto. Proverbios 31, vamos a leer del verso 10 al 31, que dice: ¿quién podrá encontrar una esposa virtuosa y capaz? Es más preciosa que los rubíes. Su marido puede confiar en ella y ella le enriquecerá en gran manera la vida. Esa mujer le hace bien y no mal todos los días de su vida. Ella encuentra lana y lino y laboriosamente los hila con su mano. Es como un barco mercante que trae su alimento de lejos. Se levanta de madrugada y prepara el desayuno para su familia y planifica las labores de sus criadas. Va a inspeccionar un campo y lo compra. Con su ganancia planta un viñedo. Ella es fuerte y llena de energía y es muy trabajadora. Se asegura de que sus negocios tengan ganancias. Su lámpara está encendida hasta altas horas de la noche. Tiene sus manos ocupadas en el hilado. Con sus dedos tuerce el hilo. Tiende la mano al pobre y abre sus brazos al necesitado. Cuando llega el invierno no teme por su familia, porque todos tienen ropas abrigadas. Ella hace sus propias colchas, se viste con túnicas de lino de alta calidad y vestiduras de color púrpura. Su esposo es bien conocido en las puertas de la ciudad, donde se sienta junto con los otros líderes del pueblo. Confecciona vestimentas de lino con cintos y fajas para vender a los comerciantes. Está vestida de fortaleza y dignidad y se ríe sin temor al futuro. Cuando habla, sus palabras son sabias y da órdenes con bondad. Está atenta a todo lo que ocurre en su hogar y no sufre las consecuencias de la pereza. Sus hijos se levantan y la bendicen. Su marido la alaba. Hay muchas mujeres virtuosas y capaces en el mundo, pero tú las superas a todas. El encanto es engañoso y la belleza no perdura, pero la mujer que teme al Señor será sumamente alabada. Recompénsela por todo lo que ha hecho, que sus obras declaren en público su alabanza. Amén. Mujer virtuosa, que es lo que necesitamos. Y digo, me incluyo, pero yo no soy mujer, pero necesitamos, por la gracia de Dios, que Él nos haga esta mujer virtuosa y fuerte. Esta mujer que dice el versículo 11 que da confianza, que dice el versículo 12 que habla bendición, que dice el versículo 13 que trae alegría y no queja, que dice el versículo 14 que alimenta su casa, que dice el versículo 15 que es una intercesora, el 16 que invierte en lo que da fruto.
El 17, que trabaja y se esfuerza. El 18, que la luz nunca deja apagarla. El 19, que dice que se viste en Dios y se refuerza en Él. El 20, que es generosa y que da con alegría. El 21, que tiene una fe en la cobertura de Dios, que Dios siempre le suplirá y la respaldará. El 22, que busca la santidad. El 23, que es ingeniosa y productiva. El 24, que ora por su marido. El 25, que tiene esperanza y una confianza firme. El 26, que habla palabras sabias. El 27, que revisa los caminos de su casa, que no deja entrar cualquier cosa a su hogar. El 28, que la alaban sus hijos y su esposo. El 29, que hace el bien. El 30, que es temerosa de Dios. Y el 31, que por sus hechos y por sus acciones la alabarán. Esta es la mujer que Dios quiere formar en ti. Dios te ha creado con un plan, con un propósito. Eres valiosa, eres preciosa, eres importante. Si tú no existieras, no sé qué ocurriría en este mundo. Y el enemigo ha querido esto, frenar, maltratar, hacerle la guerra a la mujer. En lugares, en países donde la mujer o es abortada o es dada en esclavitud o es matada, simplemente porque hay un enemigo que le tiene miedo a las mujeres. Yo te voy a pedir que te pongas en pie.